¿Qué tal? Muy buenos días. En este ya el segundo capítulo de nuestra serie para hacer una exégesis de un texto bíblico. Hemos visto en la introducción los pasos que vamos a seguir. Son 9 pasos desde la introducción hasta la conclusión del exégesis y vamos a ir descubriendo semana a semana cómo es que nosotros podemos implementar estos pasos para que nosotros mismos podamos, con las herramientas que tenemos a mano, y desde internet, páginas web, programas, libros en físico, podamos nosotros descubrir lo que el texto dice, lo que el autor quiso decir a su público y cómo es que nosotros podemos aplicarlo en la actualidad a nuestra vida personal. Muy bien, este capítulo habla sobre las características generales de la sección que vamos a estudiar. Así que nosotros pretendemos que ustedes sepan ubicar correctamente una perícopa. ¿Qué es una perícopa? Una perícopa es una estructura del texto, eh, más que todo literario, de donde comienza y termina el texto, un tema, ¿no? No hablamos de capítulos, no hablamos de versículos, hablamos de un tema principal. Entonces nosotros podemos, desde este punto de vista, ver que existen muchas maneras de verlo, de dividirlo, ¿no? En este caso vamos a ir descubriendo en este capítulo cómo es que nosotros podemos ubicar correctamente la perícopa dentro del contexto que tiene el texto que vamos a estudiar. Sabemos que debe estar incluido dentro de una sección mayor, no está solo el texto, no es que el autor estaba hablando de algo y por ahí hizo un paréntesis y metió algo y después siguió hablando de otra cosa, no. El texto está inmerso dentro de un texto mayor. Entonces nosotros tenemos que descubrir dentro de qué está, los límites que tiene, la relación que tiene el texto que nosotros vamos a estudiar con las otras unidades textuales a lo largo del libro de la Biblia, de su sección que está al costado, o del libro completo, o de los libros que escribió el autor que vamos a ver. Entonces también vamos a ver el género literario. Es importante entender qué géneros que vamos a estudiar. Existen muchos géneros literarios, hay una gama básica de los conocidos. No solamente es el narrativo, el poético, el profético, existen muchos más que nosotros podemos ir descubriendo. Entonces, ¿esto es para qué? Esto nos ayuda, nos asegura para que nuestra interpretación, cuando la hagamos, posteriormente no esté fragmentada ni anacrónica, ¿no? Pongamos un texto dentro de un contexto que no es, ¿no? Entonces, este paso es el puente metodológico entre la delimitación del texto y el análisis exegético que vamos a hacer adelante de manera detallada. Nos ayuda a evitar errores más comunes en la exégesis para interpretar un texto no de manera aislada, ¿no? sino dentro de un flujo literario y teológico, que es lo que nosotros queremos descubrir y ver el día de hoy. Muy bien, vamos a continuar con esta sección. Muy bien, la ubicación de la perícopa. ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Qué significa esto? Muy bien, la ubicación de la perícopa implica identificar, ¿no? El lugar preciso del texto dentro de la macroestructura del libro bíblico. Esto incluye reconocer el bloque literario en el que pertenece, o sea, dentro de qué estructura está, la mayor unidad que la contiene, o sea, dentro de qué temática grande se está hablando. O sea, puede ser un capítulo, una sección grande, es un discurso, ¿no? ¿Qué es, no? Entonces, vamos a ver la función literaria, teológica que está cumpliendo dentro de esa unidad. La perícopa no existe de manera autónoma. Su significado proviene de lo que precede y de lo que sigue, estableciendo un diálogo constante en un entorno textual. Si ustedes tienen a la mano sus Biblias, pueden, por ejemplo, abrirla y descubrir cómo, por ejemplo, se divide Segunda de Crónicas 7:14.
Si este es tu texto a investigar, tú te vas a dar cuenta que al leer alrededor de este texto, vas a ir descubriendo que el texto no está solo, está dentro de una temática. ¿Cuál es la temática? Si lees un poquito antes, el versículo 11 habla de que Dios se manifestó a Salomón como una respuesta a una oración. ¿Qué oración? Tienes que leer el capítulo anterior y te vas a dar cuenta que Salomón está haciendo una oración, elevando una oración a Dios desde el templo que él construyó. Pero si sigues leyendo un poco más atrás, te vas a dar cuenta de que Salomón está inaugurando el templo que él construyó. Entonces, el capítulo 7, versículo 14, que queremos estudiar, está dentro de una macroestructura que viene desde el capítulo 5. Va desarrollando la temática de cómo Salomón va introduciendo el arca del pacto al templo, de cómo este se llena de una, ¿no? de una nube, ¿no? que impide a los sacerdotes hacer su trabajo, y luego Salomón va hacia el atrio y comienza su oración, ¿no? Y esto es todo el capítulo 6, y le dice: Señor, oye mi oración, si en este lugar, oye, y comienza, y después que termina, ya en el capítulo 7, Dios responde a Salomón. Dentro de esta respuesta que Dios le da a Salomón está el texto que queremos estudiar, Segunda de Crónicas 7:14, como parte de la respuesta que Dios le dio a Salomón ante la oración de Salomón en el capítulo 6, ante el acto de llevar el arca del pacto e introducirlo al templo, está nuestro texto. Entonces, tenemos que estudiarlo en base a todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Muy bien, esto es importante. Así que vamos a identificar la sección general. El estudiante debe determinar si la perícopa forma parte de este capítulo completo, una sección temática más amplia, lo que les dije hace un momento. Un discurso puede ser, ¿no? Un oráculo, en este caso la respuesta de Dios ante Salomón, ¿no? Hay un ciclo narrativo que se está hablando, ¿no? Puede ser una colección de salmos también, no se olviden que los salmos fueron escritos por Asaf, por David, los hijos de Coré, y mayormente tienen una unidad, ¿no? Si ustedes leen los salmos, van a ver que cada salmo tiene un capítulo y un título ahí. Ese título también está escrito dentro de la Biblia hebrea, ¿no? Y es importante, ¿no? Al momento de traducirlo no se le da un versículo, pero si tú vas a la Biblia hebrea sí tiene un versículo y tiene todo cada salmo es una estructura propia, ¿no? Por ejemplo, un relato, un milagro en los evangelios puede ser parte de un ciclo de controversias o una sección de revelación mesiánica. O sea, si estamos leyendo, por ejemplo, una parábola, la parábola de la oveja perdida, ¿la parábola está sola? No, está en un contexto de parábolas. Está la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, ¿no? Entonces se dan cuenta que es toda una estructura narrativa y eso es importante identificarlo. Un oráculo, por ejemplo, profético, podría integrarse en una colección de juicios, una sección de restauración, mientras que un salmo puede pertenecer a un subconjunto temático dentro del salterio, ¿no? que tiene que ver con la música. Así es que capítulo completo es parte de una unidad textual mayor siempre, ¿no? La sección temática se inscribe dentro de un tema un poco más amplio, o el discurso o ciclo forman parte de una serie de eventos o enseñanzas, ¿no? Vamos a ver eso. Muy bien, tema y contenido de la sección mayor. Una vez identificada la sección general, por ejemplo, les hablé de Segunda de Crónicas, es crucial descubrir el contenido en términos literarios, o sea, tipo de material que estamos leyendo. ¿Qué temas se están abordando? ¿Qué asuntos, tanto teológicos, doctrinales? ¿Qué es lo que está presentando sobre Dios, sobre el pueblo de Dios, sobre el pacto de Dios? ¿No? Entonces, al momento de leer, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué tema es? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el problema o el mensaje que se desarrolla aquí en la lectura?
cómo progresa el argumento, cómo va a narrar, quién está hablando, quién está orando, quién narra la oración, ¿no? Todo esto, estas preguntas nos proporcionan un marco esencial para interpretar. Y eso es importante, que nosotros identifiquemos de manera clara lo que nosotros vamos a ir descubriendo. ¿Se han dado cuenta que para eso nosotros no tenemos que agarrar ningún comentario bíblico, no tenemos que agarrar ninguna otra cosa, sino que solamente la Biblia, ¿no? Solo la Biblia. Tenemos que leer el texto que nosotros queremos estudiar y comenzar a analizarlo, a leerlo, leer antes, leer después. Hasta ahorita no hemos agarrado ninguna herramienta exegética. No hemos ido a la Biblioteca Estudartencha a mirar si tiene divisiones, una petujá, una setumá, una división de texto. No hemos ido a otras herramientas, simplemente hemos abierto la Biblia y hemos comenzado a leerla. Y al momento de leerla es donde nosotros descubrimos cada una de estas narraciones, cada una de estas diferencias de manera temática y clara, vamos descubriendo cómo se va desarrollando este pasaje de una manera natural, ¿no? Entonces ahí es donde descubrimos el tema y el contenido de la sección mayor. Ahora, ¿cómo identificamos las pericopas relacionadas? Es fundamental mapear las pericopas vecinas, especialmente la anterior y posterior, y otras unidades paralelas dentro de la misma sección. Esto nos permite observar continuidades temáticas, contrastes literarios, la progresión lógica de la narrativa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a 2 de Crónicas 6, vamos a descubrir estas secciones donde Salomón dice, si tú, ¿no? Le dice, ¿no? Oirás desde el cielo, le dice a Dios. Y muchas veces tú oirás, tú mirarás, tú oirás, tú oirás, oirás y oirás. Entonces, Salomón en todo el capítulo 6 le pide a Dios que oiga su oración. Hay una continuidad, ¿no? Hay una lógica narrativa. Oye, Señor, oye, Señor, oye, Señor, ¿no? Entonces, esto vamos a descubrirlo más adelante, ¿no? Cuando Dios le responde, dice, he oído, ¿no? Se dan cuenta, hay una consecutiva narración, ¿no? Hay un principio clave. Ninguna perícopa se interpreta correctamente sin dialogar con las perícopas que la rodean. Tiene que ver, nos ayuda a entender. O sea que ya que todas contribuyen al mensaje global del texto que nosotros vamos a estudiar. Tiene que ver, sí. La pericopa anterior, contexto inmediato, la pericopa central que tú estás estudiando y la pericopa posterior, que es la continuidad de la narración que tú quieres estudiar. Hasta ahí tenemos que entender cómo es que se va desarrollando esto. Muy bien. Ahora delimitemos nuestra pericopa. No podemos estudiar todo el libro. No podemos estudiar toda la sección mayor. Tenemos que centrarnos siempre al estudio de una sección que podamos nosotros controlar y descubrir desde ahí cuál es el mensaje. Sí se puede, claro, podemos estudiar, ¿no? Un gran pasaje de la Biblia, ¿no? Pero en realidad esto tomaría mucho más tiempo, ¿no? Nosotros al simplemente hablar de 2 Crónicas 7:14, solo de ese texto, vamos a descubrir dentro de su estructura interna del texto bíblico que hay 8 oraciones. O sea, se dan cuenta, solo para analizar 8 oraciones demanda mucho tiempo. ¿Cuánto más demandará si estudiamos pasajes grandes, ¿no? Así que se recomienda siempre estudiar estructuras pequeñas para que nosotros podamos ir descubriendo de ahí poco a poco lo demás, ¿no? La delimitación consiste en definir con precisión dónde comienza y dónde termina la pericopa. Evita recortes arbitrarios o extensiones injustificadas. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? En este caso, la oración, la respuesta de Dios, comienza en el versículo 11 y termina en el último verso del capítulo 7, que es el versículo 22. Esa es la pericopa de la que yo voy a estudiar. De esa pericopa yo voy a estudiar un texto, pero bien podría estudiar toda la pericopa. ¿Está bien? Esto nos ayuda a evitar recortes arbitrarios o extensiones injustificadas, ¿no? No debería decir que todo el capítulo 7 es una pericopa. No es así, ¿no?
Los indicadores externos incluyen cambios del hablante, la audiencia, el escenario. Tú mismo te puedes dar cuenta. Por ejemplo, el versículo 10 termina diciendo de que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Y el versículo 11 dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová. Hay un cambio de narración. Y esto nos ayuda a descubrir, ¿no? En cambio de escenario, introducciones de las fórmulas narrativas, transacciones, así dijo Jehová, así dice Jehová, la palabra del Señor, ¿no? Entonces esto nos ayuda a descubrir, cambia la acción, un tono, ¿no? Por ejemplo, los textos hebreos marcan, ahí tienen marcadores, ¿no? Está la petujá, la setumá, que puedes descubrirlos dentro de la Biblia hebrea, ¿no? La Biblia hebraica es tu artencia, que es parte del texto masorético. Muy bien. Internamente dentro de la pericopa, los marcadores internos de la unidad y de evaluación. Además de los indicadores externos que ya hemos visto, el texto contiene señales internas que definen la pericopa como una unidad coherente. Estos son marcadores internos, ¿no? Son inclusiones, repeticiones léxicas claves, paralelismos, secuencias verbales coherentes, un solo núcleo temático y un desarrollo lógico completo. Entonces el estudiante, ustedes, deben justificar para que el texto delimitado forma parte de una unidad autosuficiente, tiene coherencia interna. No depende estructuralmente de versículos que no están en tu pericopa, ¿no? No tienes que argumentar fuera, tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, las inclusiones son ideas repetidas de inicio al final. Las repeticiones, ¿no? Léxico clave recurrente, ¿no? Oye Señor, oye Señor, oye Señor, oye Señor, ¿no? Textos recurrentes. Y el núcleo temático, un solo tema central, la inauguración del templo y la respuesta de Dios. Ahí están los marcadores internos que nosotros podemos. Es importante esto. Yo no puedo decir que Crónicas es un texto profético o que es un texto poético. No tiene las características. De repente vamos a ver en algún momento características del texto, pero en esta clase no. Tenemos que identificar el género literario. Podemos ir a las características de cada género o simplemente ir a un comentario, un léxico que nos ayude a descubrir qué tipo de género literario es el que nosotros estamos leyendo. En este caso, Segunda de Crónicas es un texto narrativo, ¿no? Vemos las características, hay uno que narra, hay personas que historia consecutiva, hay una idea lógica, entonces todo eso son características. La identificación del género es un paso crítico ya que controla las expectativas interpretativas. El significado de un texto depende en gran medida de qué tipo de texto es. El estudiante debe determinar el texto, el género principal, ¿no? Narrativo, poético, profético, sapiencial, legal, es una epístola, es apocalíptico, es un evangelio, ¿no? Y los subgéneros que hay, ¿no? Entonces esto orienta la lectura correcta y evita errores hermenéuticos, ¿no? Condicionando el análisis gramatical, la teología del texto y su aplicación posterior. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que descubrir el género literario. Ahora, hay que describir la función del género. Tenemos que, una vez que sepamos qué género es, tenemos que describir por qué es ese género, ¿no? Una vez que lo identificamos, ¿no? Debemos presentar una descripción concisa de sus características, ¿no? Si es narrativo, ¿qué características vemos del género narrativo en el texto que estamos leyendo? Su estilo, su estructura, sus recursos literarios, su función comunicativa, ¿no? Informar, exhorta, narra, denuncia, consuela. Esto incluye las implicaciones hermenéuticas como el nivel de literal, ¿no? El uso del lenguaje es figurado, hay una relación histórica, ¿no? Comprender el género es vital para evitar interpretaciones erróneas y para guiar un análisis gramatical y teológico adecuado. Entonces, las características formales son estilo, estructura y recursos. La función comunicativa, ¿no? El propósito, informa, exhortando, ¿qué hace? Las implicaciones hermenéuticas vemos el literal, el lenguaje figurado, la relación histórica. Muy bien, y para finalizar, ¿no?
el consejo metodológico integrador y los resultados. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que descubrir al final? Antes del análisis detallado, el estudiante debe reflexionar cómo el tema de la sección mayor ilumina la pericopa. ¿Qué aporta esta pericopa al mensaje global de nuestro libro, de nuestro pasaje? ¿Qué se perdería si se leyera solo el texto bíblico sin leer todo el contexto? Este ejercicio que estamos haciendo ahora, ¿no?, garantiza un exégesis contextual, que es lo adecuado, responsable y teológicamente coherente. Al final, ustedes, ¿no?, habrán producido una ubicación literaria clara, una delimitación justificada, y identificar precisamente el género dentro de un marco interpretativo sólido para el análisis exegético posterior. Si hemos hecho esto en esta clase, ya hemos avanzado mucho para seguir en nuestra siguiente sección, que es donde vamos a hablar de cómo es que nosotros tenemos que contextualizar cada una, el libro, el pasaje que vamos a estudiar exegéticamente. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.